aquí por ti. Las dos palabras con las cuales debemos leer todo lo que nos dice escrito en las piedras Tierra Santa. Aquí por ti. Aquí el milagro de las bodas de Caná, la institución del sacramento del matrimonio. Por ti. Primero, Jesús no instituye el matrimonio. Igual que Jesús no instituye la ética, la moral. La moral está puesta en el corazón del hombre por el Creador. El matrimonio está instituido por el Creador. Lo que va a hacer Jesús es instituir la ética cristiana y el sacramento del matrimonio. Son conceptos muy sencillos, pero que a veces la gente confunde. Y lo confunde en el campo de la ética y te dicen: ¿por qué tengo yo que cumplir los preceptos cristianos? Y nosotros respondemos: ¿y quién te obliga a cumplir los preceptos cristianos? Estamos pidiendo que cumplas preceptos básicos humanos. No matar no es un principio cristiano, es decir, no es un principio específicamente cristiano, ya estaba antes de que viniera Jesucristo. El matrimonio ya estaba antes de que viniera Jesucristo. No es el Señor el que instituye el matrimonio. Desde siempre el hombre y la mujer se casaron. Desde siempre, será con diferencias culturales, pero desde siempre se establecieron unas normas que protegiera esa institución, porque el hombre entendió desde siempre que sin esa protección no es que esa pareja podía ir mal y sus hijos sufrir, sino que la propia sociedad, la propia humanidad desaparecía. Desde siempre el hombre entendió que salvar el matrimonio era salvarse a sí mismo como especie. No había ni en la época de Jesús ni antes, sino hasta hace muy poco, el concepto, por ejemplo, de ecología. Dentro del campo de la ecología hay un concepto que se llama el nicho ecológico. El hombre es la única especie capaz de vivir en la Tierra en cualquier condición. Habitamos Alaska y habitamos el desierto del Sáhara. Habitamos las más altas montañas y estamos en lugares que están bajo el nivel del mar, como por ejemplo hemos estado en Tiberíades. Ninguna especie, ni vegetal, ni animal, es capaz. Podrá haber especies diferentes del mismo género, bacterias que estén en un sitio y en otro, plantas que estén en un sitio y en otro, pero no es la misma especie. El hombre sí. A nosotros somos la única especie viva que no nos condiciona ni el clima, ni la humedad, ni la altitud, mientras que todas las especies tienen un nicho ecológico marcado por unas condiciones físicas. Nosotros no. Pero nosotros que estamos condicionados para vivir a una exigencia. Esa exigencia se llama familia. Sin familia no hay especie humana. Este es nuestro nicho. Nuestro nicho no es: puedes vivir en una altitud, puedes vivir con una temperatura, puedes vivir con una humedad. Nuestro nicho es: ¿hay familia? Hay vida. Si no hay familia, no hay vida humana. Entre otras cosas, porque probablemente no hay ser vivo más frágil que el bebé recién nacido. De entre todos los mamíferos, el más frágil, el bebé recién nacido. El que tarda más tiempo en valerse por sí mismo y por lo tanto el que más necesita física y psíquicamente la protección de los padres. Por lo tanto, desde siempre, antes de que estos conceptos se manejaran, el hombre intuye, sabe
que la familia es su futuro y protege la familia. La unión de un hombre y una mujer. Esto no lo funda Jesús. Repito, lo mismo que Jesús no instituye la moral. Todas las religiones, y seguramente que siempre el hombre ha sido religioso, pero si hubiera habido algún momento en que alguna época no hubiera habido en algún lugar religión, cosa que no ha existido, también allí habría ética. ¿Qué es lo que hace Jesús aquí? Instituye el sacramento del matrimonio, que no es lo mismo que el matrimonio. ¿En qué se diferencia matrimonio y sacramento? ¿En qué se diferencia tener una buena salud y necesitar vitaminas? ¿En qué se diferencia? En que el médico te dice, no es que estés mal, pero quizá estás en una etapa de desgaste, tómate este complemento vitamínico que te va a ayudar, por ejemplo. Y esto es el sacramento. Cualquier sacramento. Un sacramento es ayuda de Dios, gracia de Dios, para un objetivo concreto. No es ayuda de Dios generalizada, que vale para todo, ¿no? Es ayuda de Dios para un objetivo concreto. Por eso el sacramento del matrimonio no es el sacramento del orden, ni el del bautismo, ni el de la penitencia, ni el de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que te den una medicación para curarte de un esguince, que te den una medicación para curarte de un problema renal, que te den una medicación para curarte de un problema oncológico. No es lo mismo. Si te duele la cabeza, no es igual que si tienes una úlcera. Es que no es lo mismo. El sacramento es una medicina específica. Y esa especificidad va ligada siempre, lo mismo que va ligada cualquier medicina, a la existencia de un problema. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Un problema? Aquí sucede un problema. Un problema concreto que, como os he dicho siempre, los milagros son reales, no son invenciones, pero son a la vez símbolos, signos. Es decir, tienen una lección. Enseñan mucho más que el hecho en sí de curar a un ciego o de curar a un paralítico o de aquí multiplicar, transformar el agua en vino. Pero aquí hay un problema. Un matrimonio, en este caso un jovencísimo matrimonio, tiene un problema. ¿Qué problema? Se les ha acabado el vino. Bueno, podrá parecernos, hombre, esto no es un problema, en fin, era un problemita. Vale. Se ponían en lenguas, ¿no? La gente iba a hablar de ellos. Bueno, quién sabe lo que podía suceder de rencillas familiares. Bueno, a lo mejor incluso hasta romper el matrimonio, porque eran acuerdos entre familias. Tú no has cumplido, tú eres no sé qué, has dejado en ridículo a mi hija, lo que fuera. Bueno, un problema. Quizá desde nuestra perspectiva de hoy problemita, a lo mejor entonces no tan pequeño. Bueno, un problema. Es decir, la vida real. En un matrimonio hay un problema. En este caso será este, en el otro caso será el carácter de la señora, en el otro caso será el que el señor no aparece por casa porque trabaja muchísimo, en el otro caso será diferencias de criterios en la educación de los hijos. Aquí hay un problema. En un matrimonio hay un problema. Y entonces, ¿qué va a hacer Jesús? Una medicina, un sacramento. Y esto es lo que tenemos que entender. El sacramento es ayuda de Dios para ti, que necesitas esa ayuda. O sea, el Señor sabe perfectamente que estar casado es difícil. Y como lo sabe, pero sabe también que es imprescindible para la vida estar casado, es decir, para la supervivencia de la especie. Habrá las excepciones, por ejemplo, de los que nos consagramos a Él, o de los que, por motivos que sean, deciden estar solteros o se quedan solteros. Pero la especie sin el matrimonio no sobreviviría. Esto lo sabe el Señor, es que nos ha creado. Y sabe que esto es difícil, y sabe que si en aquella época era difícil,
con toda una sociedad presionando a favor, ¿y de qué manera? Por ejemplo, el tema de la virginidad de la mujer, la infidelidad, presionando ciertamente mucho más a la mujer que al hombre, pero presionando a favor. El Señor, que es el Señor de la historia y que sabe todo, no ignoraba que la cosa se iba a poner cada vez más fea según fuera pasando el devenir del tiempo. E instituye, porque lo tiene que hacer en aquel momento, que es cuando Él vive en la tierra, el sacramento del matrimonio, es decir, una ayuda. Por eso, vuelvo a repetir, aquí el Señor hace algo. ¿Para qué? Para ti. Es un don para ti. Y así es como tenemos que ver el sacramento del matrimonio. Es un don para ti. Es una ayuda para ti. Es un extra, un plus de gracia que Dios te da. No va a hacer surgir el amor, el matrimonio, el sacramento del matrimonio. Lo que va a hacer el sacramento del matrimonio es que ese amor no se rompa, que ese amor no desaparezca, que si desaparece, disminuye el sentimiento del amor, que no es lo mismo que el amor, se pueda transformar en el por ti Jesús, por amor a ti Jesús, estoy a ti. Es decir, en la incorporación de una motivación espiritual que ayude a esa pareja, a los dos, a uno de los cónyuges, según los casos, quien necesitará más ayuda que el otro, a seguir adelante con ese proyecto que empezaron con ilusión hace, quién sabe, cuánto tiempo, porque hay veces que la crisis se presenta enseguida, otras veces tarda mucho más, por lo menos en dar la cara. Por eso lo primero que tenemos que entender es que lo que Cristo hace siempre es un don para ti. Todo lo hace pensando en ti personalizándolo, en todos, lógicamente, porque no es solamente para ti, es para todos. Y esto es lo más importante. Señor, gracias por el sacramento del matrimonio, gracias. Tú me has hecho un don. El sacramento es un don, me das una fuerza extra para que yo pueda, apoyándome en ti, salir adelante con esto que, si no fuera por ti, cabe la posibilidad de que se rompiera. Digo, cabe la posibilidad porque, hombre, también hay otros matrimonios no sacramentales que celebran personas de otras religiones o de gente que no tiene religión, que sí que duran. Tampoco vamos a decir que solo duran los matrimonios de los que se han casado por la Iglesia. Pues esto es, a la vista está que no, pero el Señor te da un plus, te da una ayuda, acógela. Ahora, esta ayuda que te la da el Señor, tienes que vivirla en ese contexto en el cual te la da. Es decir, el sacramento del matrimonio, que es ayuda que da Dios, ayuda suficiente que da Dios, tienes que vivirla en el contexto en que te la da. ¿En qué contexto? En el contexto de la Iglesia, es decir, en el contexto de la comunidad eclesial. ¿Quién recibe el sacramento del matrimonio? No lo recibe un budista que se casa, o un musulmán que se casa, o un ateo que se casa. El sacramento lo recibe un católico, dos católicos, o al menos uno de los dos católicos. Para él es sacramento que se casa. Y si tú recibes el sacramento porque eres católico, tendrás que vivirlo como católico. Y por eso la Virgen María, y no hay una sola palabra en el Nuevo Testamento que sea casual. Cada palabra tiene un valor de oro. Por eso la Virgen María le va a decir, preparando el camino, no a Jesús, sino a nosotros, para que entendamos, le va a decir a los criados aquí, haced lo que Él os diga. Es decir, Cristo te va a ayudar, pero tú tendrás que hacer algo. ¿Qué tienes que hacer para que esa gracia que Dios te da, que te dio, por ejemplo, los que ya estáis casados, qué tienes que hacer para que esa gracia fructifique, pueda llevar adelante su misión, su poder? Lo que la Virgen te dice, haced lo que Él os diga. Si te piensas que por recibir el sacramento del matrimonio ya puedes
tumbarte a la bartola y no hacer nada para seguir adelante con tu matrimonio, no luchar para que el amor se mantenga vivo, convertirte en un egoísta, aunque ahora con esos eufemismos estúpidos le llamemos inmaduro, en un egoísta que vive pensando en él, pensando en ella, y que quiere que el otro le adore, y que quiere que todo el mundo gire a su alrededor. Entonces eso no es lo que nosotros hemos aprendido y lo que sabemos sobre cómo actúa la gracia de Dios. La gracia actúa, pero necesita la colaboración humana. Y por eso la Virgen dice, haced lo que Él os diga. ¿Qué es lo que Él nos dice? A los criados les dijo, cambia, llena esto de agua, pon tu parte, yo voy a convertirlo en vino. A nosotros, ¿qué nos dice? Pon tu parte. Yo voy a convertir tu agua en vino, pero haz algo, pon tu parte, haz algo. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros hemos aprendido una oración que nos la ha enseñado la Virgen, es decir, un método de oración para relacionarnos con Jesús. Y ya desde hace años, y con alguna frecuencia en las bodas que celebro cuando son parejas que pueden entender algo más que lo de padre rapidito que tenemos que ir a la boda, al banquete, ¿verdad? Lo que hago es aplicar ese método de oración como una catequesis a la vida conyugal, como un resumen de lo que hemos aprendido, porque lo que hemos aprendido, lo que la Virgen nos dice, hacer lo que Él os diga, lo que hemos aprendido es a amar, como Jesús amó, a amar. Haced lo que Él os diga significa, Jesús, ¿qué quieres que haga? Que ames, que ames, que ames por mí, motivo religioso, que ames con obras, no me vengas con teorías y sé práctico en las obras en tu casa, empezando por ejemplo con el cumplimiento de tus obligaciones, que ames a todos los de tu familia, también a los de la familia de tu mujer o de tu marido, a todos. Que ames el primero, que no estés esperando a que te sirvan. Que seas capaz de volver a empezar. Que seas capaz de perdonar y de pedir perdón. Que seas capaz también de ponerte en el lugar del otro para intentar entenderle y saber lo que está esperando de ti, lo que tiene derecho a encontrar en ti. Esto es lo que nosotros hemos entendido, que nos ha enseñado la Virgen de cómo amó Jesús. Ahora, también, como os decía, ese método de oración aplicado al matrimonio nos ha enseñado nuestra Madre a decirle al cónyuge con el corazón y a veces con las palabras. Por ejemplo, me fío de ti, se lo decimos a Dios, en un nivel menor, porque solo a Dios le podemos decir me fío de ti, en un nivel menor. Me fío de ti, tenemos que aprender a confiar en el otro, pero también a que el otro sienta que merecemos, que merece nuestra confianza. Me fío de ti, te quiero. ¿Cuánto tiempo hace que no se lo dices? Se lo dijiste quizá mucho, a lo mejor hasta demasiado, y ahora hace ya años que no se lo dices. Díselo. Necesita escucharlo. A Jesús le decimos te adoro, al prójimo no, pero le podemos decir te admiro. ¿Cuánto tiempo hace que no le dices a tu cónyuge qué bien te ha salido esto? Un poquito de amabilidad, un poco de agradecimiento, de decir las cosas buenas, no decir solo lo malo, no estar siempre quejándonos por lo que no funciona, y esto con los cónyuges, pero naturalmente también con el resto de la familia, por ejemplo los hijos. Nosotros hemos aprendido a decirle a Dios te doy gracias. ¿Cuánto tiempo hace que no le das las gracias a tu cónyuge o a tus padres o a tus hijos por las cosas que está haciendo? Que ya sabemos que es su obligación, por supuesto, pero es que a ti no te gusta que te digan gracias porque la comida te ha quedado bien. Da gracias, aprende a dar gracias, o sea, aprende a ver las cosas buenas de la vida, no solamente lo malo, y lo bueno es algo que se supone.
Lo malo es algo que hay que intentar a toda costa acabar con ello. Lo bueno, se supone, no hace falta agradecerlo. Te pido perdón, le decimos a Dios. ¿Cuánto tiempo hace que no pides perdón? Serán cosas pequeñas. A lo mejor no eres tú el único que tiene que pedir perdón, pero has aprendido a amar el primero. Te pido perdón. Pide perdón de lo que has hecho mal, no de lo que no has hecho mal. Pero a lo mejor tienes razón, pero la forma no era la correcta, o el momento no era el oportuno. No decimos a Jesús, te pido ayuda, te pido gracias. ¿Cuánto tiempo hace que no le dices a tu cónyuge, necesito tu ayuda? Lo estoy pasando mal. Das por supuesto que se tiene que dar cuenta. Vale. Y si no se da cuenta, y normalmente los hombres, os lo aseguro, no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta porque somos mucho más torpes y también más comodones. Díselo. Dile, estoy pasándolo mal, estoy enferma o enfermo, estoy con unos ataques de ansiedad, de nervios, necesito tu comprensión, necesito un poco más de paciencia, necesito mi espacio. Díselo, porque si no, va a llegar un momento en que la olla llena de vapor va a reventar, porque no has sido capaz de decir en el momento oportuno, mira, me está pasando esto. Es que tenía que darse cuenta. Cabe la posibilidad, y si no se da cuenta, cuando lo dices es a gritos y normalmente tarde. Por último, no le decimos a Jesús, me ofrezco a ti, cuenta conmigo. Pues esto también tenemos que decírselo al otro. Cariño, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Puedo serte útil? Cuenta conmigo. Claro que primero hay para eso que cumplir con la propia obligación, pero cumpliendo con la propia obligación, en primer lugar eso, después el ofrecimiento. Aquí estoy, Señor, cuenta conmigo. Bien, yo quisiera que esto fuera una pequeña catequesis sobre el matrimonio y que esto tuvierais ahora tiempo también para meditarlo, tranquilamente. Pero no olvidéis, Cristo aquí ha instituido un regalo instituido como un don, porque Él sabía que necesitamos ayuda para llevar adelante la vida de familia. Esa ayuda Él nos la quiere dar, pero tenemos que poner nuestra parte para que esa ayuda que Él nos da, que la hemos recibido los que os habéis casado con el sacramento, esa ayuda pueda fructificar en nosotros. Señor, por ti, con obras a todos, empezando por hacer las cosas el primero y no esperando que sea el otro, siendo capaz de volver a empezar y no estar siempre pendiente de lo que pasó hace X años, que otra vez y otra vez, como si fuera una pesada bola de acero, te ata y te impide avanzar. Corta ya con eso, perdonando y pidiendo perdón, intentando ponerte en el lugar del otro. Y por último, todos los días, lo mismo que le dices a Jesús todos los días, por lo menos nosotros, franciscanos de María, Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti, como María, lo mismo, adaptado. Al menos espiritualmente, me fío. Y si no tienes motivos para fiarte, háblalo. Me fío. Te quiero, dilo. No lo des por supuesto. Si ya lo sabe, da igual, dilo. No digas te adoro, pero sí puedes decir te admiro, esto lo has hecho bien. Te doy gracias. Te pido perdón. Te pido ayuda. Y cuenta conmigo, sobre todo cuando ves que la otra persona lo está pasando mal. Escuchemos aquí cómo suenan en esta iglesia con toda su fuerza, como si fuera el primer día, las palabras de la Virgen. Haced lo que Él os diga. Haced lo que Él os diga. Pasan los años, el vino maravilloso del amor primero se ha ido acabando, la fiesta está a punto de terminar trágicamente con un divorcio. Haced lo que Él os diga.
Él puede transformar el agua en vino. Pero nosotros tenemos que hacer algo. Lo que Él nos diga, pongamos nuestra parte, al menos llenemos con agua, con un poco de esfuerzo, los cántaros para que Él haga el gran milagro.